Pues Santi, muchas gracias. Me están informando mis amigos acá que nos está entrando una llamada. ¿Se cayó? No, sí, la verdad. Hola, ¿con quién hablo? Hola, hola. Hola, Gabriel. Sí, ¿cómo están? Te escuchamos y te vemos. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Donatón Ivo 2023. ¡Pro Familia! Súper. ¡Bravo! Bueno, ¿y quién está con Gabriel? Hola, soy Carolina Orjuela, soy directora de innovación de Profamilia. Ay, qué bueno tenerlos por acá. Un abrazo entre el ecosistema distrital de innovación y el ecosistema nacional de innovación. Ustedes son como un híbrido entre nacional, territorial, en fin. Tiene una presencia, es una actividad muy importante en el país. Bienvenidos a contarnos su experiencia. Esperemos además que si no pudieron ver hoy las 8 horas de Donatón, es que esto lleva 8 horas. Estamos ya, se nos notan las ojeras, estamos un poquito deshidratados de correr tanto, en fin. Pero que ustedes también puedan acceder, porque creo que en esto no hay expertos. Yo siempre digo, hay horas de vuelo. Y entonces hoy aprendimos de horas de vuelo de otras personas, de otros ecosistemas. Ojalá que puedan ver las otras 7 horas en las que ustedes no estuvieron, descargar esas herramientas y colaborar con nosotros. Nos vamos a poner lo que ustedes han hecho, lo vamos a poner en nuestro repositorio, pero ojalá ustedes también puedan sacar de ahí muchas herramientas. Bienvenidos a esta línea final de llegada a la meta de la Donatón y tienen la palabra y ya seguimos conversando Gabriel y Carolina. Un segundo, quiero una cosa, que Tatiana, por favor, se busque en YouTube una llegada de las triatlones que llegan a veces inconscientes para que lo proyectemos ahora, porque nosotros estamos llegando a ese nivel de cansancio, pero ya de optimismo por ver la meta. Ustedes son los últimos, son el último kilómetro, la última milla de la Donatón. Adelante. Súper, mil gracias. Bueno, primero sí, definitivamente igual durante todo este tiempo, hemos alcanzado a ver durante todo este tiempo bastantes cositas ahí con Gabriel. Y como mencionas, sí, mucho por aprender, mucho conocimiento aquí compartido, así que bueno, la verdad es que felices de también ser parte de este espacio para compartirles nuestro conocimiento dentro de lo que hemos hecho. Primero contarles que pues Gabriel y yo llevamos muy poco tiempo, realmente la innovación en Profamilia lleva 1 año y medio larguito, más o menos, y estamos pues los dos abanderando y liderando todo el tema de innovación. Venimos a contarles un caso súper bonito que para nosotros es bien relevante, porque ha sido un reto y nos ha cuestionado mucho el hecho de trabajar en Profamilia. Como muchos de ustedes saben, Profamilia es una ONG, es una organización privada sin ánimo de lucro, y la cual busca, por supuesto, como propender por todos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas que estamos en Colombia. Y resulta que dentro de las primeras cosas que empezamos a encontrar, dentro de los miles de retos que todo este negocio tiene en temas de innovación, pues encontramos a los jóvenes y los adolescentes, que es un mercado súper potencial para todos estos temas. Y aquí contarles un poco que cuando empezamos a hablar con ellos, resulta que teníamos a muchas personas. Acá les quiero contar, pues particularmente teníamos a una joven que se llamaba María Paula, y María Paula nos decía, mire, yo vivo en una zona rural, mi familia es muy conservadora, estoy en una región pues conservadora, pero realmente pues yo ya llevo con mi novio 4 años y empezando a tener relaciones sexuales, pero yo estoy muerta del susto y tengo mucho miedo porque oigo cosas, no estoy segura, no sé a quién creerle y no sé a quién buscar, y también me da mucha pena preguntarle a las personas cercanas. Decía yo, por ejemplo, no soy capaz de preguntarle a mis papás son muy conservadores, pero de golpe mis profesores, pues hay unos que son más cercanos que otros, y cuando yo les pregunto a mis amigas, que son las más cercanas y es como mi grupo más cerquita, ellas a veces tampoco saben, no tienen las respuestas. No sé cómo tener la primera relación sexual con mi novio, no sé cómo cuidarme. Ella nos decía, mire, la primera vez yo dije,
no he tenido penetración ni nada, pero con darme besos de pronto ya estoy embarazada, ya no sé. O incluso ella nos decía, mire, la primera vez que me di un beso como apasionado con mi novio, yo fui corriendo a la droguería porque dije, de pronto quedé embarazada y se compró una prueba de embarazo. Y bueno, digamos que hay muchos cuestionamientos que tienen los jóvenes y María Paula nos decía, lo que más se le dificultó a ella, particularmente, ella decía, yo empecé a buscar en Google, como seguramente todos lo hacen. Y en Google, cuando empiezo a buscar para saber cómo tener relaciones sexuales, cómo me tengo que cuidar, me dijo, yo no tenía ni idea de las enfermedades de transmisión sexual, eso por allá apareció después, yo solamente imaginaba quedar embarazada nada más. Todo eso se lo empezó a preguntar a Google. Pero también nos confesó y nos decía, fue muy difícil poder llegar a información que fuera verídica. Empiezan a aparecer blogs, empezó a aparecer incluso pornografía, y ella decía, pues empezaron a aparecerme cosas donde no era la respuesta que yo estaba buscando. Y con la inspiración de María Paula fue que empezó a hacer este proyecto, porque así como ella empezaron a aparecer muchos jóvenes y adolescentes que tienen infinidad de preguntas, como creo que todos cuando fuimos adolescentes y jóvenes nos sucedió, y con esto creamos pues la línea Zona Joven, que básicamente es un WhatsApp, y quiero aclarar acá que no es un bot, y ahorita les voy a contar por qué no es un bot y por qué no tiene tecnología mucho más avanzada como otros proyectos preciosos que mostraron esta mañana. Y es que las personas cuando están hablando de sexualidad y los adolescentes y los jóvenes es un tema muy personal. Es un tema que ellos nos decían, mire, yo quiero hablar con alguien, sentir que estoy hablando con otra persona del otro lado, que me está respondiendo a alguien a quien yo le puedo preguntar con tranquilidad, pero además les encantaba también como el modelo de poder estar hablando con alguien por WhatsApp, que pues como cuando hablan con sus amigos, pero del otro lado tienen un anonimato, ¿cierto? O sea, nadie los va a juzgar, nadie los va a criticar, y ellos pueden preguntar como les salga, ¿sí? Como se les ocurra la pregunta, y que a veces ellos decían, me da susto preguntar porque de pronto puede ser una pregunta muy boba, pero la verdad es que no sé. Entonces, todo esto, digamos que nos llevó a poder crear esta línea de WhatsApp. Es una línea donde básicamente tiene como principal propósito poder responder a esas preguntas de los jóvenes en temas de orientación e información sobre sexualidad. Cualquier pregunta, la más simple, la más compleja. Hemos, por ejemplo, llegado a tener personas de la comunidad LGBTIQ que hasta ahora están explorando y nos dicen, mire, yo necesito hacer preguntas porque no sé en este proceso en dónde estoy. Y ha funcionado muy bien. Básicamente los atributos principales que nos ayudó a determinar esta línea es, primero tiene que ser sí o sí confiable. Ellos nos mencionaban y todos los jóvenes decían, para mí la confianza es muy, muy importante, saber que del otro lado hay una veracidad de la respuesta, que alguien con conocimiento me va a estar respondiendo. Pero además quiero sentir cercanía, y la cercanía está como en ese amigo, en esa persona cercana que no es mi papá, que me va a regañar o que me va a juzgar, no es mi profesor, pero si es alguien cercano a quien yo le puedo preguntar lo que necesite. Entonces, esto parece, digamos, de alguna manera una problemática bastante sencilla por la que normalmente, como mencionaba, todos hemos como pasado por ahí, pero tenemos además un reto, y es que Profamilia, como ustedes imaginarán, nosotros llegamos a todo Colombia, y eso implica también tener unos temas de conectividad importantes. Entonces, aquí digamos que empezamos con todo nuestro proceso. Entonces, ¿cómo arrancamos? Arrancamos básicamente, nosotros llevamos en innovación y Gaby y yo llevamos como este proceso que es, por supuesto, inspirado por Alexander Osterwalder. Llevamos todo el ciclo completo, donde arrancamos con una solución del problema, con ese Problem Solution Fit, que arrancamos identificando ese reto y entendiendo muy bien el reto. Ahorita les voy a contar un poco qué fue lo que hicimos, y decidimos pasar por ese Problem Solution Fit de alguna manera como con un proceso de agilismo, con un design sprint que ahorita voy a entrar a profundizarles. Pasamos por ese proceso, validamos, experimentamos, hicimos prototipos conceptuales, pasamos a escalarlo, y luego duramos mucho tiempo justo en el centro, que es empezar a poder buscar ese mercado, esa solución del mercado, que realmente nos empecemos a garantizar que estamos resolviendo la problemática inicial que les estaba contando. Aquí, como innovadora tradicional, debo decir, nos enamoramos del problema antes que la solución, así que agarraditos, pegaditos a esta problemática, nos fuimos llevándonos durante todo el proceso. Por supuesto, en el camino hubo momentos donde, ay, ¿qué tal si hacemos 1000 cosas? Y decíamos, no, pegados al problema. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que llevamos en este proceso. Y entonces aquí para contarles qué fue lo que hicimos.
Arrancamos en este Design Sprint, que de pronto para muchos conocerán como esta metodología, o, digamos, de Google Ventures sacó esta metodología, que es una metodología, digamos, de agilismo, es, digamos, rápida y muy sencilla, pero nos ayuda a pasar por todas las etapas de un design thinking, pero de una manera más corta. ¿Quiénes participamos acá? Esto también fue uno de los aprendizajes bien bonitos. Participó personas de diferentes áreas de Profamilia. Acá les estoy hablando que participaron personas de farma, personas de educación, personas de jóvenes, de salud, de talento humano, de tecnología. Tenemos gente de todas partes, pero además Profamilia tiene una red de jóvenes que son casi un poco más de 1.000 jóvenes que están en todo Colombia, son voluntarios. Y esta red joven también participó dentro de este proceso. Entonces, uno de los grandes aprendizajes también es como co-crear con ellos y que ellos estén participando, hacer validaciones con ese usuario final súper claro, ¿no? Entonces, aquí partimos básicamente como de esta problemática, esa falta de información y orientación para poder responder preguntas que sean verídicas de alguien experto y que sobre todo sea de manera inmediata. Hicimos un sprint de 5 días. El primer día nos fuimos a una etapa de entendimiento. En ese entendimiento nosotros ya veníamos de hacer previamente varias entrevistas a estos jóvenes donde levantamos muchos insights, encontramos varios hallazgos, muchas necesidades, muchos dolores. Y dentro de ese primer día lo que hicimos fue como entender qué era lo que estaba pasando dentro de todo esto. Miramos estudios de tendencias. Venga, ¿qué está pasando en el mundo en torno a la sexualidad? ¿Cómo se están acercando los jóvenes? ¿Qué soluciones se están creando en otras latitudes? Y aquí, digamos que eso nos llevó también a una fuente de inspiración. Trabajamos con matriz de oportunidades, por identificar de todo eso que estábamos viendo, de esa cantidad de cosas, cuáles son las oportunidades, esas grandes arenas, esas grandes canchas, que dijimos, por aquí puede ser. Y acá también voy a confesarles algo, un montón de oportunidades, pero teníamos que seleccionar una para poder seguir el proceso. Y acá, como siempre, muy clave y muy importante poder tener foco en poder resolver una de las problemáticas que aparecen. Trabajamos con matriz de incertidumbre para poder priorizar esas oportunidades. Sacamos unos arquetipos preciosos que después de este ejercicio nos han funcionado para otros ejercicios internamente que hemos hecho en Profamilia. Sacamos 4 arquetipos particularmente para jóvenes en torno a la sexualidad. Sacamos mapas de empatía y sacamos los principales insights de esos 4 arquetipos. El segundo día nos fuimos, así como súper clásico design thinking, nos fuimos a hacer una definición del problema, levantamos todo el mapa de stakeholders y aquí, por supuesto, se imaginarán que pues los jóvenes y los adolescentes no están solos, hay un montón de actores alrededor que están influenciando positiva o negativamente las decisiones que toman en torno a la sexualidad. Entonces acá decíamos, oiga, pero ¿será que nos metemos también con otros stakeholders? Y nos tocó nuevamente tener mucho foco y tener una priorización muy clave. Luego les voy a contar también esto cómo se ha desenvuelto más adelante. Y nos fuimos a trabajar con 5 técnicas de ideación, que ahí están mencionadas: ideación rápida, con Scamper, Concept Canvas, intuición creativa y una matriz creativa. Pero eso nos permitió poder generar muchas ideas. Entonces, este fue un equipo interdisciplinario, salieron cosas divertidísimas, la verdad, pero teníamos que irnos a lo simple, a lo básico. Lo que siempre estamos buscando dentro de todos estos procesos es algo muy sencillo, ¿no? Luego pasamos a hacer prototipos, construimos hipótesis, priorizamos, hicimos storytelling y nos fuimos a hacer validaciones. En las validaciones nos fuimos a trabajar con los jóvenes, entendimos mucho qué era lo que les pasaba y cómo les parecía como estas soluciones que queríamos, y llegamos a un caso de negocio que nos permitió poder pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces aquí ya, Gaby, te dejo para que cuentes como estas siguientes etapas y los resultados. Sí, gracias, Caro. Yo creo que algo que hemos identificado dentro del proceso y me salto de pronto a las lecciones, y es que estas metodologías, design thinking, solución de creatividad de problemas, design sprint, y nos pasa mucho en innovación, nos permiten conceptualizar las soluciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que llevar esa solución a una comunidad, a un mercado? Y es así donde las metodologías como que se empiezan a hacer mucho más poquitas, ¿no? Ya no hay tantas que nos digan, oye, para llevarlo a un mercado, pues puedes hacer esto y esto. Entonces, para nosotros, y sobre todo en la etapa de, listo, ya conceptualizamos, tuvimos unas primeras validaciones, pero ¿en qué momento la vamos a llevar a un mercado expandido? Pues primero tenemos que pasar por un mercado controlado. Y es ahí donde utilizamos la metodología Lean Startup para este Market Solution Fit. Aquí, pues obviamente esta metodología nos habla al aprendizaje validado, basado sobre todo en el método científico, donde construimos hipótesis, medimos esas hipótesis y aprendemos. Y esto lo hicimos en el proyecto para poderlo llevar ya a un mercado pues mucho más amplio.
¿Cómo lo hicimos? Pues básicamente montamos unas 30 hipótesis, un poco lo que nos comentaba Cara ahorita, y estas hipótesis eran como, creemos que los jóvenes les va a encantar personalizar o les va a encantar o van a empezar a hablar en un lenguaje particular. Y algo lindo de la metodología es que al final los aprendizajes son, no necesariamente, pero ya les voy a contar de eso. De estas hipótesis que levantamos, estas suposiciones sobre todo, hicimos una priorización con la matriz de supuestos que nos permitió identificar cuáles eran las que sobre todo debíamos hacer en el corto plazo. Y por último, construimos el MVP. ¿Cómo hicimos la construcción del MVP? Básicamente fue la herramienta de Mago de 2, donde claramente no íbamos a invertir un montón de dinero y de tiempo en una infraestructura operativa que de pronto no sabíamos si iba a funcionar, sino que justamente hicimos ahí como una especie de magia, ¿no? De que tuviéramos personas atrás de la línea contestando y pues que los usuarios empezaran a experimentar sobre todo cómo sería esa interacción con nosotros. Luego empezamos a medir, es decir, con este Mago de 2 salimos con algunas herramientas de validación del libro de Testing Business Ideas, entrevistas con expertos, hablamos a nivel internacional cómo les iba con ese tipo de soluciones o de líneas, analizamos referentes a nivel global, hicimos sobre todo el tema también de soporte al usuario, entonces empezamos a ver, no sé, encuestas de satisfacción, de recomendación, hicimos grupos focales con universidades, también salimos con campañas de redes sociales, publicidad y demás, incluso también campañas de por correo, y esto nos permitió empezar a validar cada una de las hipótesis. Este ciclo o digamos que los ciclos de Lean Startup casi que lo hicimos 3 veces, es decir, casi hicimos 3 Market Solution Fit para poder identificar qué era lo que sí funcionaba y lo que no funcionaba. Casi que al principio del proyecto es, no, tenemos que llegar al metaverso, pero un poco sobre este aprendizaje fue, no necesariamente, dónde está nuestra población y dónde están nuestros jóvenes, y los que más necesitan información son sobre todo aquellos que están en la ruralidad, ya sea alta, media, baja, o incluso ciudades intermedias, y es donde el MVP y la línea de WhatsApp dejó de ser un futuro por allá en el metaverso, sino algo que definitivamente pudiese llegar a la población joven de todo el país. Entonces, un poco sobre la última parte del aprendizaje fue lograr medir con estas técnicas, generar a partir de las cartas de aprendizaje, pues qué era lo que teníamos que validar, invalidar o que quedaba inconcluso, y a partir de eso poder tomar decisiones que era pivotear o iterar durante la construcción del producto o del servicio. ¿Cuáles fueron los resultados? Y estos son algunas cifras, los ciclos que hicimos, de pronto en términos metodológicos, pero qué es lo más importante y que nos llevamos sobre todo en resultados de la línea es que logramos por medio de herramientas de innovación poder ofrecer un servicio que hoy en día sabemos que muchos adolescentes han logrado resolver sus dudas de qué es un método anticonceptivo, cómo puedo acceder a él, tengo dudas sobre mi sexualidad y poderlo hacer de una manera confidencial en una línea totalmente gratuita. Ya en términos de lecciones aprendidas y sobre todo de la metodología, un poco de lo que pues quisiéramos como compartir hoy en términos de donación es el diseño centrado en las personas es supremamente importante, creo que lo han hablado muchísimo, pero es importante en todas las fases, en todos los ciclos de experimentación. Muchas veces hay algunas metodologías que nos dicen, no, es que en empatía y en validación tienes que ir a hablar con el usuario, pero cuando justamente empezamos incluso a co-crear, a idear con los adolescentes y jóvenes, decimos definitivamente hay que tener a las personas usuarias de cerquita, casi que co-crear todo el proceso con ellos o todo el producto con ellos. Segundo, sobre todo acompañar las células y los líderes para manejar la incertidumbre. Sabemos que ese tipo de proceso de innovación genera mucha incertidumbre tanto en las células de trabajo como en los líderes que están pendientes del proyecto. Entonces les decimos mucho confiar en la metodología. Hay momentos de verdad que es como, ¿y esto cuándo va a salir? ¿Y esto cuándo va a ser un proyecto? Confía en la metodología, que los ciclos nos van a decir cuándo podemos escalar a un mercado mucho más grande. Y por último, experimentar en un mercado controlado antes de salir a un mercado expandido. Y nos pasa muchísimo en diferentes organizaciones públicas o privadas de cualquier tipo, social y demás, es que empezamos a sacar cosas, ¿no? Entonces, eso nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero e incluso hacemos daño a nuestros usuarios o a los beneficiarios a los que queremos llegar. Entonces, poder hacer experimentos muy controlados nos permite sobre todo claramente disminuir todo esto que les comento. Básicamente eso era lo que les queríamos contar el día de hoy, pues quedamos atentos a las dudas y preguntas. Sepan, miren cómo vamos en el graphic recording de ustedes atrás. Esto va a quedar muy chévere, se los mandamos también, por supuesto. Varias cosas de lo que nos han dicho. O sea, lo primero es que
tienen ustedes, su equipo, o sea, ustedes, Carolina y Gabriel, tienen un gran privilegio en el mundo y es trabajar con jóvenes. Nosotros, el ser humano en general, cuando llega viejo, se nos olvida realmente cómo fue ese camino de iterar, probar, que nuestros padres nos dijeran no hagan una cosa y uno equivocarse y volver, que es un poco el principio de la experimentación que nosotros tenemos. Entonces, que ustedes tengan la oportunidad de tener un equipo de innovación, pero además un equipo de innovación con foco en los jóvenes es un verdadero privilegio para probar, iterar, poner en el centro a las personas, ser empáticos, ser ágiles, porque la juventud pues también significa muchas de esas cosas. Entonces, eso es un camino que muy pocos equipos tienen también la oportunidad de recorrer, ¿cierto? Bueno, sí, y además una cosa, en estos temas que nadie habla, porque a veces no se hablan abiertamente, hay una cantidad de cosas y una cantidad de suposiciones. Entonces, cuando las entidades quieren innovar sobre eso, a veces innovan desde ideologías, desde tabús y de cosas, y eso impide que realmente se haga centrado en el usuario. Y es centrado en este caso en los jóvenes que quieren o que están experimentando, que tienen curiosidad, en fin, y hacerlo así es muy... Y además, une dos cosas que me parecen muy importantes. Es el diseño como una especie... Yo siempre a veces pienso que la investigación en el diseño y en la innovación es como a veces es como ir al psicólogo, ¿no? Uno siente a las personas para que y pregúntele. Y pregúntele para que le cuenten uno la realidad. No lo llamamos entendimiento profundo del problema. Y en estos temas de sexualidad, por ejemplo, hay muchas capas que la gente no habla y uno tiene que irlas sacando. Y muchas veces, es otra cosa que yo sostengo, uno a veces diseña, cuando uno diseña, entre comillas, para la víctima de un problema, y es más fácil. Pero cuando uno diseña para la persona que puede estar causando el problema, y en estos casos, por ejemplo, para la sexualidad, hay gente que puede estar causando daño a otra persona, por ejemplo. Con mala información, ni siquiera por decir otro tipo de cosas, Exacto, entregando información que no es veraz, que no es la adecuada para el joven, quién sabe. Exacto. En el embarazo adolescente, por ejemplo, hay una cantidad, nosotros estudiamos una vez el problema del embarazo adolescente, yo sé que a veces no les gusta llamarlo así, en fin, cuando lo estudiamos nos dimos cuenta que había muchísimas causas que venían de toda índole, desde desinformación hasta machismo, hasta una tendencia como de TikTok que consistía en ver a quién quedaba embarazada, era una especie como de ruleta rusa, una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno diseña por encima, entre comillas, uno diseña para, como dicen, diseñar para los buenos, pues no está resolviendo realmente lo más profundo del problema. Que es cómo se causa. Exacto. Entonces uno cuando diseña, cuando quien está entre comillas causando el problema, no es un tema de culpa cristiana, ¿no? Pero cuando alguien que puede estar, sus acciones pueden estar causando el problema, es muy enriquecedor para el proceso de diseño. Pues bueno, eso que tú acabas de decir es justamente lo que Profamilia está haciendo y se lo agradecemos mucho. La juventud de este país tiene que estar muy agradecida de que ustedes puedan contar. Quiero que sepan que en el chat que nosotros tenemos de YouTube aquí hay gente que dice, amo todo lo que hace Profamilia, qué bueno escucharlos, súper chévere que Profamilia esté haciendo innovación social, eso lo dice Jennifer Zúñiga. Excelente jornada, ánimo, arquitectura para aliens, pues tenemos hasta aliens conectados en esta jornada. Hablemos, para darles nuevamente la palabra a Gabriel y Carolina y aprovechar su tiempo al máximo, sobre el tema de los prototipos. Y me quedo aquí con una reflexión que anoté, y es que tenemos que prototipar sí o sí. Cuéntenos entonces, o sea, de pronto, y eso es una de las segundas, creo que de las conclusiones y evidencias que sacan, háblennos más de este proceso de tener los prototipos, de convencer a la gente de la misma entidad que se montara con ustedes en esto. Háblennos un poquito de esa parte, por favor. Súper, claro que sí. Mira, yo creo que los prototipos y el tema de validación y experimentación es súper clave. Yo creo que para algunas generaciones, digamos, no tan nuevas, por ponerlo de alguna manera, pero tal vez para algunas generaciones el tema de experimentar, de probar, de fallar, de aprender, de estar validando hipótesis, todavía no es un mindset que se tenga. Entonces, como decía Gaby hace un rato, cuando nosotros arrancamos en este proceso, nos decían, pero bueno, entonces ya está y listo. O sea, como pues lo lanzamos de una. Y digamos como, no, despacio, confía en la metodología. Y el confiar en la metodología es, venga, hagamos unos prototipos, pero teniendo sobre todo muy claro cuáles son las hipótesis que queremos validar, qué es lo que queremos corroborar. No es hacer el prototipo por hacer el prototipo. Y por supuesto hay muchas técnicas de ser prototipado y pues uno de las cosas que seguimos, así como Gaby lo dice, como nuestra Biblia, que es Alexander Osterwalder con el Testing Business Ideas, que tiene muchas formas de prototipar,
Básicamente, cuando identificamos esas hipótesis, levantamos los prototipos y empezamos a identificar si realmente la hipótesis está validada, si no está validada o queda inconclusa. Y eso nos ayuda a poder seguir escalando en la siguiente etapa. Entonces, realmente te puedo decir que yo creo que el prototipado y la experimentación dentro de todo este proceso que llevamos, que además es el primero que la organización lleva metodológicamente así, también quebró muchos paradigmas internos en términos de proyecto, ¿sí? Porque de alguna manera era como, vengan, o sea que ya está listo, o sea, lo sacamos al mercado, o sea, campaña marketing como cualquier otro producto tradicional de Profamilia, y les decíamos, no, todavía no, ¿sí? Porque no hay que tratar a un prototipo como un producto final. Yo creo que eso es algo que es demasiado valioso. Un prototipo que está todavía gestándose, que todavía está tomando forma, que hay cosas que todavía hay que ajustar y hay muchas cosas por ajustar, sobre todo los temas de sexualidad, no se puede tratar como un producto definitivo, ¿sí? Venga, y entonces el retorno sobre la inversión, ¿cuánto es? Venga, y la campaña de comunicaciones y la publicidad, ¿cuánto va a ser? Y el marketing, entonces lo va a meter igual al de siempre. Todavía no, llegará su momento, pero hay que tener un poco como de paciencia dentro del proceso. Entonces, los prototipados nos ayudó mucho a que la organización internamente y sobre todo los stakeholders entendieran cómo se va avanzando y cómo el riesgo se va minimizando, cómo vas bajando la incertidumbre, cómo en vez de estar haciendo inversiones, digo yo, como a la topa tolondra de entrada, ¿sí? Al principio, donde tienes un riesgo altísimo, no hacen sentido. Pero todo eso fue como, tal vez lo mencionaban en alguna sesión esta mañana y decían, es un tema del aprender haciendo, ¿sí? Vas aprendiendo, vas haciendo y la gente se voltea y dice, ah, ya entendí por qué era que me decía que todavía no invirtiera tanto. Ah, ya entendí por qué es que la campaña de marketing tradicional no funciona. Pero es un proceso, digamos, de poder ir como paso a paso. Sí, yo ahí complementaría. No, solamente a lo que menciona Caro y es que también tenemos un reto y de pronto también nos pasa en otro tipo de industrias y es prototipar servicios, ¿no? Yo venía mucho a prototipar productos donde tú tienes el tangible y tú le puedes mostrar al stakeholder como, mira, es que aquí hemos avanzado de este de cartón a este de impresión 3D. Pero ¿qué pasa cuando tienes que prototipar un servicio, ¿no? Entonces, como no es tan tangible, también es un reto. Y eso ha sido también una forma de, es posible prototipar servicios, no hay tanta literatura como producto, pero es igual de potente. O sea, digamos, las conclusiones, la experimentación es igual, debe hacerse, debe prototiparse también los servicios. Bueno, yo tengo una pregunta, y no para acorcharlo, sino para que la resolvamos juntos, y es, cuando uno hace un prototipo, hay dos tipos de medición. Lo primero es el performance del prototipo, es decir, saber que el prototipo cumplió con la hipótesis que nosotros nos habíamos trazado. Y lo segundo, que le preocupa mucho a los jefes de uno, es el impacto que esto genera para ver si le sigo metiendo platica o no platica. ¿Sí? Porque el prototipo puede ser muy bueno, pero no está generando impacto, por ejemplo, en la reducción de algo que queramos reducir en la sociedad. Eso por un lado. Quería que lo habláramos. Y lo segundo, en economía del comportamiento. En estos temas, por ejemplo, la economía del comportamiento es fundamental. A mí me da risa, siempre me río, y yo creo que he tenido problemas con las áreas de comunicaciones de donde he trabajado siempre, porque en entidades como la de ustedes y en otras que yo he trabajado, intentan sobresimplificar la cosa, sobresimplificar el problema, y lanzan una campaña como diciendo, joven, no te embaraces. ¿Sí? Es algo así, digamos, obviamente le ponen arandelas, pero es algo así, o no contamines el planeta que se va a acabar. Esa comunicación no, pues de pronto genera alerta y genera, digamos, impacto en algunas personas, en poquitas. Pero cómo cambiar las arquitecturas de la decisión y cómo a través del prototipo que ustedes hacen, cambian la arquitectura de la decisión. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo. En Bogotá, que además fue un proceso muy polémico, justamente polémico, y era la línea Calma. Es una línea destinada para ese hombre que se cree macho y maltrata, pero antes de que maltrate, puedes llamar y tener una conversación con alguien y calmarse, ¿verdad? Eso es cambiar la arquitectura de la decisión. ¿Por qué? Porque en lugar de decir no maltrates en una campaña, y con todo el respeto, a veces la mujer con el ojo morado, en fin, eso termina no produciendo reducción en los índices, pero en cambio la línea Calma puede que sí.
Entonces, ¿cómo sienten que el prototipo de ustedes cambia esas arquitecturas de la decisión para que los jóvenes, en este caso, de pronto tomen mejores decisiones, sí, pues totalmente moral aparte, pero mejores decisiones en su sexualidad? Pues bien, bueno, preguntas profundas y nos podemos quedar un montón conversando de esto, pero vamos a ver si la logramos como una a una. Creo que, digamos, a lo primero que mencionamos, creo que uno de los temas como claves es como tener muy claro cuál es el objetivo. O sea, cuando nosotros trazamos el objetivo y decimos es orientar e informar, Profamilia tiene otro montón de canales y otro montón de medios por los cuales se comunica con los jóvenes, con los adultos y con otro tipo de usuarios. Pero el tema de orientar e informar, digamos que nos ayudó a poder entender cuál era realmente el impacto que estamos generando, ¿cierto? Y el impacto que estamos buscando, que es un impacto que posiblemente no lo veamos en el corto plazo o en el cortísimo plazo, tal vez es más difícil de tangibilizar, porque yo puedo estar orientando, informando a algún joven ahorita, pero de golpe puede ir a acceder a un producto Profamilia o de golpe después puede acceder a un tema de un servicio de salud y demás, ¿sí? Que es donde yo lo podría como tangibilizar monetariamente, ¿sí? Entonces, el momento en que nosotros trazamos y dijimos, venga, la línea realmente lo que buscamos es entrar antes dentro del ciclo de vida de las personas, entrar mucho antes de la toma de decisión y puede ser años antes de la decisión. Ahí digamos que los indicadores nos trazaron, fueron muy claros para la organización y es decir, no vas a pedir un retorno sobre la inversión, no me vas a pedir un tema de cuánto ingreso estoy generando ya porque no va a suceder, ¿sí? El impacto más es que tanto realmente estamos respondiendo a más en un lenguaje cercano a estas personas. ¿Y por qué menciona el lenguaje cercano? Porque como ahora lo decía Gaby, nosotros llegamos también a la ruralidad. Entonces es muy diferente cuando tú hablas de sexualidad con un joven de un colegio estrato 6 en Bogotá, a cuando tienes que hablar en un lenguaje para Uribia o una persona de primero primaria o segundo primaria. Entonces, hay que entender muy bien, digamos, el lenguaje. Entonces, para nosotros realmente durante todo este proceso, lo más duro fue, y todavía sigue siendo un reto, es la simplicidad del lenguaje. ¿Sí? Que el lenguaje sea lo suficientemente claro, cercano y genérico. Entonces, ahí los indicadores, digamos, como en términos de organización, yo creo que uno sí los debe como tratar de dejar lo más claro posible. Por supuesto que una línea como esta tiene mucho potencial. Algo, por ejemplo, que hemos identificado es, hoy papás nos dicen, venga, no pueden agrandar la línea para nosotros, que como papá me estoy enfrentando, mis hijos me hacen preguntas y no tengo ni idea cómo responder. Y ahí hay otra cancha grande, ¿sí? Y hay profesores que nos dicen, venga, es que ahora los chinos me están preguntando cosas y no tengo ni a qué responder. Si yo pudiera coger simplemente como un WhatsApp y ayudo a un amigo, ¿sí? Que me responda para yo volver a entrar a la clase y responder, sería genial. Entonces, ahí digamos que hay como muchas cosas, pero creo que ahí sí existe como una cancha muy clara de ese como indicador. Pues felicitaciones por este prototipo. Oye, una cosa, eso que acabas de decir es muy poderoso. Hoy yo tengo un hijo chiquito de 6 años y las preguntas sobre su sexualidad, sobre su género, en fin, todas esas preguntas que antes estaban mal resueltas en una cosa como binaria y una tercera opción ahí y una tercera opción que era a veces como tabú. Hoy pueden ser 10 opciones y uno tiene que hablar de 10 cosas. Yo creo que empezar a decir, yo sería usuario de un chat de orientación de cómo tener esas conversaciones. Ya saben dónde pueden venir a pilotear el siguiente prototipo para padres de familia. Bienvenidos. Pues bueno, Profamilia, gracias por llegar con nosotros a la línea final de la Donatón Ivo 2023. ¡Bravo!